Bienvenidos a bordo, a uno de los programas crepusculares de este año, que tiene una característica. Ustedes saben que Macri se salvó de una situación enojosa, porque ustedes recuerdan que Mirta Legrand, una vez que lo llevó al programa, le dijo: ustedes no ven la realidad. Era un almuerzo que estaba Macri exclusivamente con Mirta y la esposa del presidente, y con esa sola frase Mirta Legrand lo demolió a Macri. Luego, en alguna medida, lo compensó durante todo el resto del año, porque habló maravillas de él. Pero esa frase fue demoledora. También en esta ocasión hubo otra frase demoledora, la de Susana Jiménez, aparentemente enojada porque Macri dijo que iba a ir al programa y después que no iba al programa, pero se refirió en especial al tema de los jubilados. Y dijo virtualmente, para ponerlo entre comillas, que estaban cometiendo un genocidio con los jubilados. Son tantos los problemas que tiene el gobierno, que tiene la Argentina: los mapuches, el submarino, las reformas, las protestas, los piqueteros, la OCDE, los cortes, estos absurdos cortes que están haciendo en la capital federal por esta reunión internacional de la cual también vamos a hablar en este programa, aunque sea un minuto, que todo eso ocultó el impacto de la frase de Susana Jiménez. Se salvó Macri, se salvó. Hablando de mujeres, vieron que Cristina, coacheada por Durán Barbas, porque ahora ustedes han descubierto que es otra mujer, ya no creo que ni se pinta los ojos, no sé. Antes se pintaba como una puerta, como ella misma decía, tenía problemas de piel que justificaban esa pintura. Ahora parece que ya no los tiene, lo cual debe ser muy bueno para su salud. Pero lo cierto es que apareció en la celebración o conmemoración de los 40 años de la iglesia de Santa Cruz, un episodio luctuoso de la época militar en la cual dicen que participó allí, creo que fue condenado también por eso, Alfredo Astiz, en un episodio en que fueron secuestradas unas monjas francesas que luego desaparecieron. Ahí Cristina habló poco, pero todas las referencias fueron a Astiz, a la Marina, etc. Se siguen olvidando adrede de la participación del gobierno de Francia en ese secuestro. Y lo saben las organizaciones de derechos humanos, y lo tiene que saber también Cristina, pero adrede olvidan de mencionar ese hecho. Suspendo. Vamos con otra mujer, sigamos con la señora Carrió, que el otro día, casi ofendida, como si le hubieran engañado como una doméstica, dijo: no voy a acordar con esto que ha decidido el gobierno de la fórmula que le disminuye los ingresos a la clase pasiva, a los jubilados. No voy a revisar todo eso, etcétera, me parece que no está bien, me mostraron el 80% del proyecto y en el otro 20% insinuó que había una trampa. Bueno, ya se tranquilizó, la recibió Macri, sonrieron un rato, vaya a saber con qué la convenció, pero todo el enojo que tuvo en su momento, que parecía que iba a hacer fracasar el acuerdo por la reforma jubilatoria, se disipó. Ahora, todo el barullo que ella hizo que los que iban a acompañar esa reforma, lo mismo que la reforma tributaria y la reforma laboral, se contuvieran porque eran de la oposición. Y parecía una insensatez que los hombres de la oposición acordaran algo con el presidente Macri, mientras que la socia, la compañera, la hermana del alma de Mauricio Macri jugaba en contra. Entonces los hombres de la oposición dijeron: vamos a retroceder, no puede ser, vamos a quedar demasiado en evidencia. Bueno, Carrió salvó la situación, ya todo está acordado, y voy a pasar a hablar sobre el fallo de Bonadío. No voy a hablar como un periodista que sabe de derecho, porque de derecho en realidad no sé quién sabe.
Como ustedes saben, hay una mitad de gente que sabe sobre un tema y otra mitad de gente que sobre el mismo tema sabe la otra mitad. Lo cierto es que a mí me parece que Bonadío procedió al margen de lo que uno considere sobre la naturaleza del fallo, con información nueva, con información que antes no había. Y creo que ustedes lo deben haber advertido en algunos titulares del diario Clarín, por ejemplo, donde aparecieron nuevos materiales sobre los acuerdos comerciales que iban a hacer o la pretensión de los acuerdos comerciales. También aparecieron otro tipo de evidencias sobre la participación de que nadie ha escrito del lado argentino ese memorándum. Apareció información privilegiada y más de una persona está convencida que esa información se traficó en los últimos meses, a partir de la llegada de la visita del primer ministro de Israel, Netanyahu, a la Argentina. En esa ocasión hubo intercambio de los servicios de inteligencia que me parece por ahí contribuyeron a que, bueno, el juez Bonadío marcara una diferencia sobre el inicial juicio o la inicial demanda que tenía sobre Cristina de Kirchner. Esto es, lo fortaleció en su criterio. Hay un dato muy singular que está referido a un grupo de asesores, pensadores, hombres se supone del derecho, que integran, como se llama, una especie de mesa judicial que tiene el presidente Macri. Son una especie de liliputienses del derecho que le aconsejaron, entre otras cuestiones, que los ministros de la Corte podían ser designados por decreto, que le recomendaron, que le escribieron inclusive, se supone, el tema del 2x1, que luego el propio gobierno mandó cambiar, que quisieron sacar a las trompadas, sin audiencia pública, los aumentos tarifarios y que naturalmente siguen asesorando al presidente Macri. Y él los escucha. Ahora, esta gente que había disfrutado de la doctrina Irursum, por la cual casi cualquier persona puede obstruir la acción de la justicia y por lo tanto es mejor que esté presa, están asustados. Han descubierto que esa doctrina también vale para ellos, más precisamente para el presidente Macri y para varios de sus ministros, que están en una situación semejante a la que, o podrían estar en una situación semejante a la que está Vudú, a la que está Debido, a la que está toda esta sarta de gente que ha encarcelado Bonadío con la excusa de la doctrina Irursum, de que hay gente que puede obstruir la justicia, porque era ministro, porque era una autoridad antes y porque conservaría, según él cree, algún tipo de vínculo para ejercitar eso. Lo curioso es que este grupo de liliputienses del derecho que tiene Macri recién lo acaban de descubrir. En todo este juicio hay un tema, porque ustedes tienen un juez por un lado, que es el caso de Bonadío, y otro que un día se desprendió automáticamente del tema del memorándum de Cristina, un hombre al cual Cristina le simpatizaba, no solo a Cristina, le simpatizaba al ex jefe de gabinete Alberto Fernández, al ex procurador Righi, era un hombre, digamos, del grupo que estaba ahí y que, no digo que procedió de acuerdo a los intereses del anterior gobierno, pero que de algún modo no se disgustó con ellos. Él, como ustedes saben, rechazó sin leer el tema de la causa del memorándum, por una razón. Dijo, no vale la pena leerlo porque es una causa política. Esto es más o menos lo mismo como que Cristina cambió el lugar del monumento de Colón por una cuestión política y que el tema del memorándum de Irán vendría a ser lo mismo. Para su descargo, él dijo que no estaba procediendo parcialmente, porque él le ha salvado la vida
a la vicepresidente Michetti, no me cabe la más mínima duda, porque la causa de la señora Michetti es de lo más turbia, y que también le salvó la vida al presidente del Banco Central, al señor Sturzenegger. Lo contó como descargo y para que no vayan a pensar que él está de un solo lado. Él ya viene con otras causas por las cuales en este momento no está juzgado, por ejemplo la cuestión de la Banelco, en la cual sí hubo interés político decidido y participación política del anterior gobierno. Hayan recibido o no coimas o plata los senadores. Pero lo cierto es que en esa investigación del juez Rafecas hay senadores que él no incluyó en la nómina de los que cobraron, que eran amigos o útiles al presidente Kirchner. Y también incluyó en ese juicio a un senador radical, que nadie entiende por qué un senador radical iba a cobrar una coima de su propio gobierno. Es el misterio del cuarto amarillo, pero que lo llevó quizá a ese senador a un final infeliz. Me estoy refiriendo al senador Genú, razón por la cual muchos hombres del radicalismo han jurado que nunca lo van a perdonar al juez Rafecas. Cambio un poco de tónica y me voy a referir al boludo de la semana, a un buen hombre, a un simpático hombre que es Pablo Tonelli, que tuvo una declaración realmente casi consecuente con el titular del ANSES. ¿Se acuerdan del señor Basavilbaso, que dijo que los jubilados argentinos ganan más que los jubilados finlandeses? Bueno, acá el señor Tonelli dijo que los jubilados argentinos van a dejar de ganar un poco, pero que van a mantener el poder adquisitivo. ¿Ustedes lo entienden? Van a ganar menos, pero van a conservar, pero van a mejorar el poder adquisitivo en un país con 25% de inflación. Realmente no sé quién les escribe el libreto a estos funcionarios. Siguiendo con las cuestiones jurídicas, hay un dato del cual la gente se olvida. El caso de Brecht no está terminado. Va a ser desempolvado otra vez en Nueva York. Y ahí hay varias personas involucradas de la Argentina. Y quedan pendientes la convocatoria a varios empresarios argentinos importantes. Es el caso de Rollo y el gran famoso del grupo, de la banda, de la organización, de la asociación de los constructores de la Argentina, los prebendarios, que es el señor Wagner. Cambiamos de hoja, para hacerlo todo más breve. Han designado 10 embajadores. Estaban faltando embajadores en este país donde todo parece que se va a achicar, pero no se achica nada. Han designado 10 nuevos embajadores, algunos reconocidos por ser holgazanes, pero no viene al caso a la historia de ellos. No hay ningún peronista, ni uno. Si hay un acuerdo entre el gobierno y la oposición, ¿puede ser que la oposición no consiga poner un peronista? Les voy a decir, como uno tiene buena memoria, que el señor Sadi eso no se lo iba a permitir jamás al presidente Alfonsín. Hablando sobre temas del gasto público, que hemos tenido la novedad de que el presidente ha reconocido la necesidad de achicar el gasto público, o sea, que todos aquellos que pregonaban esa conveniencia, que eran tildados de liberalotes, de imbéciles, de extremistas, ahora parece que tienen razón. Y el gobierno, que debe haber aumentado en 20 personas el ingreso al Estado, ahora va a reducir 6 de esos 20, casi con seguridad. Pero bien vale la pena recordar dos observaciones de un señor que hemos invitado un par de veces acá, que se llama Pablo Torres, que descubrió que en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, en ese lugar con huerta y cocinero, trabajan, o por lo menos cobran salario, 3.204 personas.
se notificó de esta información por las cajas de Navidad que compró el presidente Macri para sus empleados en la Casa Rosada. Pero en ese juego de inversiones del gobierno, en el cual también se compran pins y lapiceras de oro para los diputados, y se le dan días de recreación también a los legisladores, en casas de campo o en el exterior, descubrió que el gobierno de la ciudad, el señor Horacio Rodríguez Larreta, gastó 248 millones de pesos. En realidad, creo que son unos cientos de pesos menos, 247 millones y pico, en estudios de opinión. No es el jardín de Navidad, el desfile, las plazas, las mascotas o las sendas peatonales. No, estudios de opinión. Son fundamentales para gobernar. 247 millones de pesos. Me detengo aquí para anticiparles, quizá, que la señora jueza, la señora Servini de Cubría, está a punto de proceder, aunque en realidad está a punto de proceder desde hace mucho tiempo, con la intervención del Partido Justicialista. Parece que hay algunas irregularidades, anomalías, hay mucha revolución interna, realmente la conducción del titular ha sido objetada más de una vez. El otro día estuvo sentado al lado de la compañera Cristina. A algunos peronistas eso no les cae en gracia y por lo tanto la jueza iba a intervenir con 5 personas de distintas regiones del país para entender lo que es el peronismo como un conglomerado. Bueno, se le fueron a las barbas, en este caso injustamente, a la señora Servini y le dijeron que se olvide de mencionar, de nombrar a 5 como titulares, que no están para asambleas, que sí nombre a 1. ¿Quién es el que está más cerca? Bueno, es un hombre de San Nicolás, que se llama Ginés González García, racinguista, médico, especialista en salud, ministro de Kirchner, embajador de la señora Cristina, cafierista. Es posible que lo designen a él, por lo menos hoy es el que parece tener mejores posibilidades. Por último, me despido con una frase de la señora Cristina de Kirchner. Dijo a raíz del procesamiento y del pedido de detención de ella, que cómo le hacen esto a ella, que a ella jamás le interesó el tema de las grabaciones. Es cierto, a ella nunca le interesó, le interesaron a su marido. Y ella, como se acostaba al lado del marido, se enteraba de lo que hacía el marido, que no solo escuchaba a la gente, leía las desgrabaciones, sino que pedía las grabaciones para conocer la inflexión, los tonos de la gente a la cual espiaban. Por lo tanto, sería bastante interesante que la señora tuviera buena memoria, porque a través de esos mecanismos, en algunos casos falsos y en algunos casos irregulares, casi todos, sancionaron a mucha gente, como quizá la están tratando de sancionar a ella. No les presento a mi primer invitado porque lo reservo para anunciarlo al final. Sí les recuerdo que el vocero del Papa, es el señor Grabois, ya habló en contra del gobierno por los mapuches, habló en contra del gobierno por el tema de los jubilados y habló en contra del gobierno por el fallo de Bonadío. ¿Ustedes creen que de eso solo voy a hablar con Ignacio Zuleta? No, él no va a tener que explicar qué es lo que pasó con la señora Carrió para que cambiara tan radicalmente, aunque ese es su origen, en esta sesión de hoy, en este encuentro con Mauricio Macri. Porque, como ustedes saben, él es un especialista en Macri. Y también vamos a estar con alguien que es el señor Juan Carlos de Pablo, el profesor, el hombre que ha escrito un libro muy imaginativo, casi periodístico, más que de economistas, sobre el cual vamos a hablar luego.
Pero, ¿qué quiero saber yo de él? Si a Macri le fuera bien con la economía, en 2 años, en estos 2 años, ¿ustedes pueden creer que tendría tantos problemas como los que tiene ahora? Por último, el primero, Daniel Sapsay, que era un hombre recontra enemigo de Cristina y ahora aparece como un hombre muy crítico del gobierno de Mauricio Macri, de al menos de algunas de sus decisiones. En un minuto nomás con nuestro primer invitado. Ustedes saben que Daniel Sapsay fue sin duda y sin ningún tipo de apoyo corporativo, una de las personas que más objetó la conducta judicial del gobierno de Cristina de Kirchner, a quien hasta y todavía mantiene la teoría, su seguridad de que ella ni siquiera se recibió de abogada. Pero resulta que Sapsay, por el episodio de la diputada electa pero que no pudo asumir, la señora Pichetti, ¿verdad? Sí, o Pichetti. Y con el tema de los jubilados, con la aplicación de esta nueva fórmula que les resta ingresos, que él la considera inconstitucional, se ha convertido ahora en un enemigo de Macri. Pero antes de, digamos, de configurar ese fenómeno, y sabiendo uno que ser individualista cuesta mucho, sobre todo en los países subdesarrollados, te voy a preguntar sobre el fallo de Bonadío. ¿Cómo no? En principio, ¿te gusta, no te gusta? ¿La castigó en exceso a la señora que estaba antes? ¿Se equivocó? ¿Procedió con una vara demasiado alta? Por lo menos 3 o 4 líneas telegráficas. ¿Cómo no? Primero, no me considero un enemigo del gobierno, ¿eh? No, lo sé, pero yo tengo que vender a la televisión a los invitados que tengo. No, está bien. No, pero lo quiero aclarar. No, por supuesto. Simplemente soy crítico con aquellas cuestiones que me parece que están mal hechas. Respecto al fallo de Bonadío, a mí me parece un hito en la lucha contra la impunidad. Es un fallo que está muy bien construido, que tiene además algunos elementos que son un poco la base del hecho por el cual él toma su decisión. Uno de ellos es el memorándum con Irán. Exacto. Que claramente él destaca que no es un documento político inocente. Porque aquello de decir que todos los hechos políticos son no justiciables, peca por defecto. Acá estamos frente a una decisión que no está fundada, que es absolutamente arbitraria y que no se sabe muy bien para qué se hizo. Y que en realidad tampoco se consumó. Y que no se consumó, pero por los iraníes. Exacto. Porque más eso los deja todavía peor. A propósito de eso, director, le voy a pedir, ¿me puede pasar ese pequeño video? Quiero que vos lo veas también. Cómo no. De que cuando se firmó el acuerdo, ocurrió esto, que están viendo ustedes acá, que naturalmente no tenemos traductor para este... Pero ahí abajo pueden ver la fotografía de Cristina. Había una especie de reconocimiento tanto a Chávez como a Cristina por justamente la aprobación del memo. Bueno, no dice mucho más nada y lo que dice tampoco lo entendemos, o sea que vamos a suspenderlo. Esto sirve para 2 cosas. La primera, que confirma lo que vos decías, que efectivamente Bonadío contó con muchos hechos nuevos que le permitieron ir adelante. No olvidemos que además tiene detrás el dictamen de uno de los mejores fiscales, que es el fiscal Moldes, o sea que no fue él solo que elaboró todo esto. Y la otra, que se puede pensar en un acto contra la nación. No digo contra la patria porque creo que está dentro de los delitos contra la seguridad de la patria. Para no entrar. Él en realidad aplica el artículo 214, que es aquel que precisamente habla de una serie de penas muy graves para aquellos que le deben obediencia al Estado y que sin embargo entran en connivencia de alguna manera con Estados extranjeros, por ejemplo, aquellos que son enemigos de la Argentina y se alzan en armas o
hacen o dan algún tipo de favor o de preferencia que va precisamente a satisfacer a ese Estado. Ahora, en ese esquema, perdón, ¿no? No, por favor. Podrían haber juzgado a los montoneros, porque se iban a entrenar a un país extranjero, Totalmente. a un país que seguramente no estaba de acuerdo con el gobierno, no con la dictadura sin duda, pero con los gobiernos democráticos tampoco, y después de estar entrenados afuera, vinieron acá, digo los montoneros como cualquier otra formación especial, pero no rigió ese criterio para aplicar a los llamados insurgentes. Hace tiempo que sostengo, esto no es de ahora, que acá se cometió una enorme desigualdad, el no considerar que esos actos fueron delitos de lesa humanidad. O sea, partamos de la base que hubo un desequilibrio entre los actos cometidos bajo el terrorismo de Estado, que me parece gravísimo, pero igualmente contra aquellos asesinos que, integrando bandas, cometieron delitos de la misma índole, en la medida que los efectos de esos delitos no tenían en cuenta la muerte de personas inocentes. Pero le salvaron evidentemente la vida, y además muchos de esos personajes integraron el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. O sea, no solamente... Bueno, también estuvieron cerca del gobierno de Alfonsín, cerca del gobierno de Menem, etc. Pero bueno, no salgamos de esta otra vía, que es el caso del memo con Irán, la aprobación y la condena que le ha aplicado Bonadío a la presidenta y a sus colaboradores. Lo que rodea todo esto y lo que vuelve extraño es la oscuridad que hay sobre la hechura de ese acuerdo, que nadie sabe quién lo hizo, que nadie sabe quién lo redactó, que fue escrito en farsi, que después lo tradujeron al inglés, que el canciller no se acuerda del nombre del hotel donde lo hizo, que esto fue denunciado por una persona ajena a todo el gobierno, que fue el caso del periodista Eliachev, más allá de, hasta te diría inclusive el interés político por tener relaciones con un país que podía interesarse en exportaciones de la Argentina. ¿Vos crees que ese es un elemento fundamental o no en todo este tema? Yo creo que es un elemento muy grave, fue declarado inconstitucional por la justicia, muy pocas veces se declara inconstitucional un convenio internacional. Recordad que fue sancionado con una especie de forceps. Toda la oposición no quiso votarlo, e inclusive hubo un diputado del Frente para la Victoria, Yoma, que tampoco lo quiso votar. Bueno, pero finalmente, de un modo u otro, todos lo consintieron. Bueno, pero fue denunciado ante la justicia y la justicia lo declaró inconstitucional. En la medida que ese memo es un memo que la única parte imperativa tiene que ver con el levantamiento de las alertas rojas. O sea que tenía un objetivo bien claro. Precisamente aquellos iraníes, que muchos de ellos estaban en el gabinete de Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de aquella época, quedaban absolutamente eximidos de ser molestados si salían de Irán. Ahora, hubo una controversia con el tema de las alertas rojas, porque Bonadío dice que en alguna medida el encargado de la Interpol fue advertido, y él dice que nunca fue advertido por el gobierno de Cristina, y en realidad el que tendría que despedir el levantamiento o no de las alertas rojas debería ser el juez. Debería ser el juez, pero el juez no lo hizo. No te olvides que hubo además ese memo generaba una prórroga de la jurisdicción en una suerte de comisión de la verdad, que es la que iba a juzgar, dejando absolutamente desplazados al juez y al fiscal, cuando la Constitución expresamente establece que el presidente no puede involucrarse en causas judiciales. Y acá era absolutamente lo que estaba ocurriendo, es decir, por la simple decisión de la presidenta, esto pasaba a manos de jueces que no sabían ni siquiera quiénes eran, y a través de un procedimiento de un país autoritario que jamás se iba a poder lograr un paralelismo entre uno y otro país para que se llegara a un juzgamiento lógico. Ahora, ¿en qué se amparó, por ejemplo, el magistrado Rafecas para ni siquiera leer la causa y decir que es simplemente una decisión de tipo político? Bueno, yo creo que no se amparó en nada en particular, simplemente la rechazó. Habría que ver por qué lo hizo. Él ha argumentado que
que como se trata de una acción de corte político, no era judiciable. Bueno, digamos que es una afirmación totalmente superficial, porque como yo expliqué hace un momento, el hecho exclusivamente que sea un acto político no quiere decir que no es justiciable en la medida que el acto llevó a la comisión de delitos. De cualquier modo, también tenés hoy la opinión de Cristina y de Dilma Rousseff, que dicen que están envueltas en lo que se llama el lawfare, que es la guerra jurídica, digamos, la politización de la justicia o la judicialización de la política. Hay mucha gente que piensa bueno, igual. Yo creo que quien no se puede defender siempre habla de persecuciones y de jueces que no son idóneos. Llama la atención porque casi todos estos jueces, no Bonadío, pero casi todos los de Comodoro Pi, fueron designados por Néstor o por Cristina. Entonces ahora, ¿cómo es esto de que son persecutorios? Llama la atención. Ahora, si uno tiene motivos fuertes para defenderse, no alude a una cosa abstracta que ni siquiera se sabe bien qué es. Ahora, cuando le imputan a este hombre de Interpol que está trabajando con Irán o que está en una oficina colindante o con intereses de Irán y él dice que no tiene nada que ver con eso, ¿verdaderamente eso le quita, disminuye el valor del fallo? Yo creo que no necesariamente, porque creo que son dos cosas distintas. No me parece que disminuya el valor. Además, él alude a muchas otras cosas, no solamente a esto, no me parece definitorio. Para cerrar, porque si no sería injusto por la razón inicial por la cual te había invitado. ¿Qué es esta historia de que una persona que siempre parece que defiende buenas causas, como la señora Carrió, ha defendido la defenestración de la diputada Joana Piketty, que vos asumiste su defensa? Al margen del tema jurídico, si le corresponde o no haber jurado, la forma en que no la dejaron entrar, etcétera, ¿qué significado? ¿Qué hay ahí adentro? A mí me sorprende mucho, sobre todo la doctora Carrió, que es una mujer del derecho, porque es realmente persecutorio. Yo me pregunto si no se ha hecho porque no provenía directamente de la coalición cívica o de otros de los componentes políticos de Cambiemos. ¿Qué es un outsider? Me parece que ella es una outsider. Bueno, pues es tu defendida, ¿no sabés? Sí, por no eso digo, es una outsider. Ah, está bien. Sí, no, es una outsider, no pertenece a ninguno de los partidos de Cambiemos. Que además, en este caso la vamos juntos, ¿no? Ajá. En Capital no se armó Cambiemos, sino vamos juntos y otro sector. ¿Y cómo llega ella ahí si no la protege ninguna secta o no la impulsa ninguna secta? La verdad que eso no lo sé, sinceramente no lo sé. Yo me limito a hacer la defensa jurídica, pero ignoro. ¿Y el final de esto? Y bueno, se tiene que pronunciar ahora la Cámara Electoral. Eso va a ser muy definitorio, salvo que luego se vaya por recurso extraordinario a la Corte Suprema. O sea que va para largo. Yo entiendo que sí, porque me extrañaría que no se recurra al fallo por recurso extraordinario. Y por último, vos aparecés como un objetor de la modificación de la reforma jubilatoria, al menos de la fórmula de cómo se mejora el ingreso de los jubilados, de la poda esta que le han hecho. ¿En qué justificás eso, aparte de tener un corazón y ser más humano con los viejos? No, yo lo justifico en la medida que hay una merma, esto lo saco de los economistas o de la mayoría de ellos, en la medida que hay una merma, esto implica una violación del principio de no regresividad en materia de derechos humanos que está en varios de los tratados internacionales que la Argentina ha erigido como de jerarquía constitucional. Es decir, una vez que en materia de un derecho, acá estamos el derecho jubilatorio, un derecho adquirido, se ha logrado un determinado nivel, se puede elevar ese nivel, pero lo que no se puede es ir para atrás. Porque si se va para atrás, precisamente esa persona va a quedar más desprotegida, o ese sector. Bueno, yo lo veo por este lado. Bueno, yo te agradezco la presencia, te voy a dar el angelito. Sé que no has traído nada, que es bastante habitual en vos. Y ha generado acá, Sapsay, tiene otro color un tema que es interesante.
sobre todo con nuestro próximo invitado, entre la razón jurídica de por qué no se le puede disminuir el ingreso a una persona que ya tiene un derecho adquirido y qué tiene que hacer un gobernante que no puede sostener el pago de ese ingreso. En un minuto también vamos a agregar ese tema a nuestra charla con Juan Carlos de Pablo. Yo lancé como si fuera un gancho, un anzuelo, la pregunta que le haré ahora a Juan Carlos. ¿Qué podría cambiar en la economía argentina si, por ejemplo, en febrero se fuera Sturzenegger del Banco Central y lo reemplazara Prat-Gay, que ahora ha vuelto a hablar, ¿viste? Si se queda con la misma organización del gobierno, poco y nada. Si yo... El presidente es Macri, cualquiera se da cuenta, sí. Y él da toda la impresión de que con esta estructura de organización de 6 ministros, 12 coordinadores, un jefe de gabinete y él arriba, está, digamos así, conforme. Moraleja, sacás a uno, pones a otro y sigue exactamente igual. Ahora, la remoción sería complicada porque... requiere el Congreso. Está nombrado hasta 2022. Bueno, pero de cualquier modo, ahora si bien no tienen la mayoría, del sector de la oposición no lo quiere nadie a Federico. Está bien, puede ser. Pero yo diría, las unilateralidades de Miguel Roberto sirven para muy poquito. Es como si me dicen, pongamos la tasa de los Levax a 12, el dólar a 28. ¿Y nada más que eso? O anunciemos el cambio de la fórmula de ajuste de los jubilados, más allá de los problemas legales que acabas de discutir con Samsay, y nada más. Bueno, mi tía Carlota dice, sí, yo voy a pagar la interés de las Levax, porque eso es lo que dice un jubilado. Yo el otro día estaba hablando con un funcionario y le digo, escuchame una cosa. El presidente de la Nación el 30 de octubre dijo, todos tienen que ceder algo. Muy bien. Si yo tuviera en la Argentina una cabeza a cargo del equipo económico, que mira la televisión y dice, argentino, hay que ponerse. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces hay una lista de 15 que ponen, entre las cuales está la modificación de la fórmula, es una cosa. Pero si todo es unilateral, el jubilado dice, flaco, al final te la estás agarrando conmigo, digamos así, ¿no? Y ahí hagamos una diferenciación entre dos cosas. Esto es, la señora Vidal se hace mega millonaria mientras los jubilados perciben menos ingresos. Más los titulares de las Levax, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay una cosa... Más los gobernadores. Cuando terminó la reunión entre el presidente y los gobernadores, me dice la gente, salieron todos contentos. Algo no anda, ¿no? Claro. O mejor dicho, en toda mesa de negociaciones, pues sabés que los que están embroman a los que no están. Entonces ahí yo pregunto, ¿dónde está el representante de los contribuyentes impositivos, los que pagamos los impuestos? Bueno, nosotros no estábamos. No estábamos. Giovanni Sartori dijo... La gloriosa Revolución Inglesa de 1688 consagró un principio que decía no taxation without representation. Los únicos que pueden votar los impuestos son los que pagan los impuestos. Hoy los diputados y gobernadores no son los representantes de los contribuyentes impositivos, son los representantes de los beneficiarios del gasto público. Entonces, el conjunto político, a todos los integrantes del sector privado nos está diciendo, usted quiere ir acá, sí, pague. ¿Pague qué? A, B, C, etcétera, etcétera. Volvemos rápidamente a la fórmula de ajuste. Si a mí me dicen, mira, a los jubilados hay que dar, solo se le puede dar la tasa de inflación, yo digo, está bien, tenés razón. Y además, desagreguemos, porque llamamos jubilado a 5 millones de compatriotas que pusieron algo y 3 que no pusieron nada. Son todos jubilados. Entonces, cuando vos querés armar algo y tener multiplicado por 8 millones de beneficiarios, no puedes hacer milagro. Esta es una cosa. La otra cosa es lo que a mí me parece que es una piolada. Me cambiás la frecuencia con la cual vas a indexar. De semestral a trimestral. Dice, fantástico. Ahora, esto lo vamos a inaugurar en marzo del año que viene. Pero lo vamos a hacer... hacia adelante. No, pará. En base a los últimos 3 meses, no 6 meses. Digo, te está quedando con 3. Bueno, Juan Carlito, no. ¿Viste? Yo digo, vamos de frente. Si vos tenés que decir, el sistema no es viable, fenómeno. Explicitalo dentro de un conjunto de sacrificios y además no hagas chicana. Macri dijo, todos tenemos que ceder un poco. Y ayer, creo que en un programa con Longobardi,
dijo, esto del gasto público así no puede seguir, es insostenible, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasó? ¿Se avivó de repente? Porque desde hace 2 años que lo único que hizo fue aumentar el gasto público. No lo sé, tomo nota. En la foto estamos de acuerdo. En la foto estamos de acuerdo. Entre paréntesis, en la entrevista muy bien. ¿Por qué? Porque Marcelo lo hace hablar al entrevistado, y te lo expone, y vos lo mirás. Entonces tenemos un nuevo semblanteo, digamos, lo que es el presidente. Entonces en la foto, ahora el presidente de la Nación dice, si seguimos así chocamos, tenemos un problema de fenómeno. Todo lo que querés escuchar. Ahora dice, momento, ahora dice, fenómeno. Ahora, ¿cómo sigue esto? Él dice, si seguimos con lo que queremos hacer en materia fiscal, no chocamos. Y esta es una discusión técnica. Ahora, el presidente de la Nación, más allá de lo que dijo ayer, está bien, etcétera, etcétera, tiene que agarrar a su equipo económico, llevarlo a Chapalmadal, ¿querés? Ya suspendieron, no va a haber... Bueno, no importa, a donde quiera, a un bar, lo que... Muchachos, vení. Por favor, me explican, pero en serio, ¿cómo es que con este grado libre no chocamos? Por favor, explíquemelo en serio. Y los ministros tienen que acostumbrarse a hablar con el presidente de manera descarnada, que no sé si ocurre o no ocurre, no tengo la menor idea, pero el próximo tema es ese. Digo, la historia dice una cosa elemental. Vos en la vida tomás decisiones complicadas y decisiones riesgosas. Si vos crees que si no la tomás te va a pasar algo grave. Lo que surge de todas las negociaciones fiscales, que esto, que lo otro, es que bueno, si vos decís bueno, dale que va. Vos por lo visto estás en contra del bueno y del gradualismo. Yo digo lo siguiente, Roberto, ojalá esté exagerando. Equivocado no estoy. Podría estar exagerando. Fantástico. No chocamos, seguimos para adelante, dale que va, vengo acá y dentro de 10 años dije, yo estaba preocupado pero exageré, gracias. Ese no es mi problema, mi problema es al revés. Mi problema es que estamos subestimando la gravedad del problema, la necesidad de ponerlo sobre la mesa y darte cuenta que el tiempo juega en contra. Yo digo, a la edad que tenemos vos y yo, crisis de cosas que terminaron en crisis de deuda, tenemos 4 por lo menos, 4 por lo menos. Entonces uno mira, digo, en la foto ahora estamos de acuerdo. Ahora vamos a discutir, digamos así, la película. No sea cosa que diga, sí, vas a ver, veremos, nada, que yo aguanto, y de repente un día te da la cabeza contra la pared. Bueno, a propósito de eso, estaba viendo que enfurecido, disco, lo más o menos como sabemos que es, Carlos Rodríguez escribió el otro día, recordó que hace 40 años, cuando presentó su tesis sobre este tema de la esterilización de la economía, de los dólares que entran, etcétera, y lo mal que termina. Uh-huh. Hace 40 años, y lo que él se preguntaba es, bueno, nadie lo lee, nadie lo leyó, nadie se interesó, nadie sabe lo que ocurrió entonces. No es una cuestión de leer, es una cuestión de que si vos tenés suficiente susto, ponés sobre la mesa las cosas que hay que decir. Porque las cosas que hay que decir son todas complicadas. Ahora, a mí me gusta decir lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que un dentista te dio una buena noticia? Porque acá dice, ustedes los economistas, ¿qué querés? A nosotros nos vienen a buscar cuando estás en el borde así y estás por acá y dicen, no puedes seguir un poquito más, pero esto es de mandrake. Es como si yo voy al dentista, con un dolor de muela fenomenal, y digo, mire, yo quiero seguir comiendo caramelo, nunca me quiero cepillar los dientes, nada, que yo cuánto. Y cuando me dice no se puede, le digo, ¿usted a qué escuela odontológica pertenece? Nadie dice esa pavada. En economía sí. Entonces lo que yo digo es lo siguiente. Si mis colegas lo que hacen los números en detalle, te dicen que sumás el déficit del gobierno nacional, provincia, municipalidades y el cuantificador del déficit del Banco Central y te da 7, 8, 10% del PBI, cualquiera de esos números es una barbaridad. Entonces lo que digo es, como sentido profesional, lo ponemos sobre la mesa. Señores, tenemos un problema serio. Si tenemos un problema serio, hay que juntarse en serio a discutir el tema del gasto, el tema de la presión tributaria, etcétera. Porque de lo contrario, te seguís endeudando, todos los que compran los títulos te felicitan, dale que va, que yo cuánto, hasta que un día baja la cortina. Eso es lo que dice, digamos, el pasado. Entonces, si queremos que esta vez sea diferente, tenemos que hacer cosas para que sea diferente. Ahora, en ese fenómeno de sensatez, razonabilidad que vos estás planteando ante un problema elemental,
está también, por ejemplo, que Macri debe viajar al exterior y cuando viaja alguna vez por ahí le pagó una comida a la mujer en Nueva York o le fue a comprar ropita a su hija Antonia y descubrió que de pronto en Nueva York está más barato que en la Argentina. ¿No se hará una pregunta sobre la situación del tipo de cambio? No estoy proponiendo ningún tipo de devaluación, pero es una pregunta, digamos, medianamente lógica. Es una pregunta absolutamente elemental. Ahora, como economista tengo que juntar los pedacitos. El tipo de, si vos lo traes acá a Federico Sturzenegger te va a decir, perdóname, el tipo de cambio es libre, así que ¿qué me mirás? Sí, tenés razón, pero ¿sabes qué? La oferta de dólares tiene hoy un componente de Estado nacional y provinciales que se endeudan en dólares y para conseguir los municipios. Y los municipios tienen que vender, más la gente que dice, qué lindo, las LEVAX, dale que va, etcétera, etcétera. Sabemos entonces que un día entra y al otro día, digamos así, sale. Eso genera el tipo de cambio que tenemos. ¿Qué hace lo que vos decís? Hoy en Nueva York, ¿viste? Este verano, yo te digo, los pobres van a veranear en Punta del Este, en Nueva York, Miami. Y los ricos vamos a estar en Villa Langostura, Mar del Plata, mira, como corresponde, digamos así, ¿cierto? Cuando uno ve eso, no tiene que festejar, tiene que decir, algo no anda. Los números del déficit comercial son muy, pero muy grandes. Entonces vos me decís, ¿lo ven o no lo ven? No estoy en la cocina, pero es obvio que lo ven. Ahora, digo, el problema es qué es lo que hacemos. Y yo sigo insistiendo que la organización del Poder Ejecutivo es una responsabilidad del presidente. Ahora, si vos no armás un mecanismo por el cual juntar los pedacitos, tenés problemas, porque vos decís, problema de tipo de cambio, me puedo decir con quién hablo, problema de inflación, con quién hablo, problema de empleo, con quién hablo, y se miran. Entonces es complicado. Sí. Hablando de eso, vos mencionaste el tema del empleo. Sí. Está acompañado por el tema de la pobreza, que tuvimos un informe de la UCA, sí, con el cual siempre los gobiernos se enloquecen por esos informes. Vos conociste el último. Sí, acá tengo. 28 páginas. Mira, estoy caliente. Vos me conocés. Es fácil. Dale, sos de Vélez, siempre, sí, lógico, soy de siempre Vélez. Pierden. Mira, las barbaridades que estoy escuchando las últimas 3 horas, a partir de esto, muestra. Acá todo el mundo habla sin leer. 28 páginas, muchachos, por favor, léanlo. Ahora te voy a hacer rápidamente la diagrama. Hacelo rápido, porque si no, no hablamos de tu libro. Seguro, sí, seguro. Página 6 hicieron un cuadro impecable. Con la metodología que venían haciendo, hicieron el cálculo del tercer trimestre de 2017. Podés comparar. Y después dice, pero ¿sabe qué? La vamos a cambiar. Así que vamos a hacer el mismo tercer trimestre de 2017 con la nueva. El cuadro de la página 6 es impecable. El relato que está acá no se basa en esto. ¿Sabe lo que dice este cuadro? Este cuadro dice lo siguiente. Entre el tercer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2017 bajó la pobreza y bajó la indigencia. ¿Por qué no lo dijeron? No tengo la menor idea. Si el Papa Francisco, no sé, no me meto. Digo, muchachos de la UCA, amigos míos, escúchenme una cosa. Este cuadro que es brillante, ponelo en síntesis acá y después hablamos. ¿Qué dice la televisión? Tenemos 13 millones de pobres, tenemos esto, tenemos lo otro. Lo que dice acá es, en el último año bajó. Esa es la noticia. Después tenés que decir, todavía queda mucho, hagamos lo que vos quieras. Entonces, yo me pongo realmente caliente porque digo, bastante problema tenemos con los problemas para que encima miremos mal los indicadores. Hablando de ver los problemas, acá está el último libro de Juan Carlos, sí, que ustedes ven que es Novelnomics, que es como los Reaganomics, con linda foto de él, acá perfil griego, gesto musoliano. Para mí es un libro realmente sorprendente porque es un libro periodístico más que economista, porque es la historia y la vida en alguna medida de los premios Nobel de Economía, que no eran antes premio Nobel, pues son desde cuándo... Desde el 69, arrancó en el 69. Y que son de la academia. ¿En qué sentido? Digo, al revés, no estaba creado el premio Nobel de Economía. Ah, no, claro. En 1968, el Banco Central de Suecia cumple 300 años y no se le ocurre mejor idea que poner guita para hacer el premio Nobel. El premio Nobel original, en 5 categorías, existe desde 1901. Fueron a la Academia de Ciencias y le dijeron, queremos poner plata y hacer según el mismo reglamento. ¿Cómo no? Blin, blin, blin.
Y ahí están analizada la vida y la obra de 78, el 79 es Thaler, pero esto yo lo entregué a la imprenta antes de conocerse el caso de Thaler. ¿De los cuales conociste a cuántos? A uno personalmente que fue profesor mío Harvard, que es Vasily Leontiev. Un ruso. Siempre tenía que conocer algo raro, porque a los otros normales los leyó nada más, pero los leyó a todos. Te cuento algo. De los 8 profesores que yo tuve en Harvard el primer año, uno solo era americano. Los otros eran rusos, alemanes. ¿Por qué? Porque a mediados de la década del 60, el componente de gente que se había rajado de Europa y estaba en puestos importantes, esa era grandísimo. De cualquier modo, la mayor parte de los americanos son los que ganaron el Nobel de Economía. Sí. Y tenés los que emigraron. Entre los que nacieron en Estados Unidos y los que emigraron, debería haber casi el 80% del total. Fascinante para aquellos que no sabemos, en general, de economía y tampoco de la vida de los hombres que merecieron este premio. Gracias, Juan Carlos, les recomiendo su lectura y los invito ahora a hablar con... Perdón, Angelitos. Angelitos acá. Yo me acuerdo en la buena época que... Angelitos. Perdón. Muchas gracias. Gracias a vos. Ignacio Zuleta. Y lo que pasó hoy, ¿por qué la señora Carrió se rindió? Van a preguntarse los jubilados. O si se rindió, ¿por qué se rindió? A ver si hizo un retiro efectivo como ¿cómo se llaman? Los mapuches, cuando perdieron acá y se fueron, no porque habían sido derrotados, sino porque estaban por hacer negocios. Pero esa es otra historia, que quizás nos cuente Zuleta también. En un minuto, gracias. Gracias a vos. Ustedes saben que hoy a la mañana estaba leyendo a un tal Zuleta que decía ahí en una nota, creo que en Clarín, porque me parece que escribe ahí, que el fallo de Bonadío había complicado el tema del acuerdo con los gobernadores y que por ahí se trababa la reforma tributaria. Eso lo escribí el domingo, se publicó el domingo. El domingo. Y contaba, yo vivo un día atrasado. Contaba toda la tormenta que cayó sobre el gobierno desde el jueves, miércoles o jueves, cuando se conoce el fallo, porque todos los amigos del gobierno, entre comillas, todo el partido del peronismo bueno, los gobernadores, los Pichetto, vieron la oportunidad de resetear la relación. Entonces empezaron a hablar, ¿cómo es esto? No lo sembramos a ustedes, ¿no? Y hubo que se habló todo, esta semana se ha vuelto a hablar todo de cero. Por eso escuché hace un rato que vos ponías alarma sobre el tema de la reforma provisional. Sí, que aparentemente está más complicado que pero aparentemente ahora ya arreglaron todo, arreglaron hasta la Carrió, porque la verdad que la disolvente fue la Carrió, más que el fallo la queja de los gobernadores era proyecto, que es necesario pero horrible, ¿lo van a defender ustedes? Porque entre ustedes ni la Carrió lo defienden. Exacto. Entonces nosotros no lo vamos a hacer. Te voy a contar la historia del pagaré. Toma. Hay un papelito, yo te lo cuento de manera más canal. Si querés, sacate la primera firma, marcador. Está en blanco. La primera firma es Duhom, ¿no? Sí. Y la segunda firma es Basal Vaso. Firmen acá, dice ella, desde Capilla del Señor. En Exaltación de la cruz. Ahora yo voy a escribir lo que voy a poner. A fin de 2018 me tienen que asegurar que el aumento de los jubilados es mayor al de la inflación. Usted dice que va a ser 17,5 y que la jubilación va a ser 21%. Bueno, entonces yo no voy a decir nada sobre el trimestre. Un poco explicó, viste, sí, Juan, sí. De Pablo, el tema de que el conflicto es sobre el trimestre, que acá va a dar abajo. Pero como va a crecer los salarios y va a crecer la recaudación, esto en el ciclo del año se va a reponer. Eso dicen todos los analistas privados que consulta el Banco Central y el Ministerio de Economía. Ah, es así, contesta de allá, de larga distancia, cuando éramos chicos, de larga distancia. Bueno, que firmen estos dos y yo les pongo el texto. Y ese es el pagaré. Este pagaré vence el 31 de diciembre del año que viene. O sea que entonces es más 3 fácil, meses antes de las elecciones. Sí, o sea que es más fácil que una doméstica para explicarle esto, porque esto en manos de un economista o de un matemático es fácil de resolver. Sí, pero ¿les crees vos? Pero por supuesto que es demostrable. Bueno, pero cuando vence el pagaré veremos. Es decir, que es cierto que después de una tormenta que duró hasta hoy en la Casa de Gobierno, donde ella no estuvo, ella no habló con Macri. Pero está la foto, vestida de amarillo.
No. La pasaron por televisión hace un rato. No, ella no estuvo. Estuvieron en la Casa de Gobierno importantes gerentes de ese grupo, que son los que firman, acordate, firmaron el documento del bloque, lo firma Negri, lo firma Massot y lo firma ella. Pero ella no estuvo, estuvieron estos dos. Ellos son los que vieron eso y estuvieron en esa negociación por el bloque. Por un bloque que ellos se definen, nosotros no somos deudores de este gobierno, somos acreedores, no somos deudores. O sea que este pagaré se va a ejecutar a fin del año que viene. Con eso se pacifica, porque él contó la nota de Clarín de hoy, que se hizo después, lo no se debe poder hacer antes. Que Carrió, te confieso, yo ayer hablé con la gente de ella y digo, bueno, va a hablar Carrió, pues Carrió tiene el lunes Majul, el domingo Majul, el lunes Manuel Solá, el martes Leuco, bueno, y el miércoles lo tiene a Bonelli. O sea, tiene 4 bocinas en una semana para decir lo que piensa. Me dijeron, no, Lilita no hace medios hasta febrero. Porque está... Y va a aparecer, no va a aparecer. Va a haber gente en el bloque. Y yo te digo que a la noche, tarde de ayer, que yo lo puse en la nota, el gobierno esperaba una señal de ella positiva. Que bueno, es esta. Hoy dio la señal positiva. Ahora, acá va a haber varias oportunidades de hablar, porque va a haber, mañana hay comisión previsional, no sé si va ella, y va a haber comisiones toda la semana. Se suspendió el encuentro de la Chapamaral, donde no sé si ella iba. No, ella no está invitada para eso. Además, estaban invitados los legisladores, no sé si... Sí, pero ella ahí, ¿con quién iba a dormir? No, ahí vas al hotel de la Costa Galana, ¿no? No, la Chapalmalal no, van ahí, es muy lindo Chapalmalal. Había 4 puntos en la agenda de Chapalmalal. El primero, team building, construcción de equipo. El segundo era análisis de lo hecho y de lo que hay que hacer. Y le pregunté al que me contaba, y los otros 2, no me acuerdo. Es como el día que le pregunté a Ramos, me dijo Julio Ramos, me dice, periodismo hay que tener 3 condiciones. Una, saber escribir, eso lo tengo yo. 2, escuchar la sirena de un auto y decir, eso es una noticia, eso lo tiene Roberto García. Y entró alguien a servir café, y cuando se fue, digo, no, Ramos, ¿cuál es la tercera? Dice, me olvidé. Bueno, por eso es la historia del pagaré. Bueno, en la historia del PJ, o sea, esto puedo meterme en la noticia tuya que viste hace un rato, el tema del PJ. Hilo porque estaba Dualde, anoche llamé a puerta de la embajada. Pero si no estabas acá cuando di la noticia. Estaba en mi casa afeitándome. Pues yo me afeito. Dualde está durmiendo en la embajada de España. Sí, claro. Pues se va con Puerta a Marruecos a una cumbre de expresidentes. Puerta fue expresidente. Claro, van los dos. Van varios. Va Mujica, creo. No lo llevan a Camaño, porque Camaño también fue presidente. Van a reflexionar sobre el mundo que viene. Y tengo entendido, yo estuve con Dualde hace unos 10 días charlando, yo creo que él quería la intervención de la provincia, no de la nación. Eso es, sí, pero eso era otra historia. Son 2 historias distintas, el porque nacional María y Servini el bonaerense. parece que le dijo, antes dice Italia, ay Eduardo, anda a la provincia si querés intervenir, porque en la nación no encuentro nada para intervenir. Mira, Dualde está con el tema... Ojo, lo que vos contaste es cierto, yo no desmiento. No, podés desmentirlo. No, es cierto y sé cómo fue. ¿De dónde fue, además? ¿Y quiénes estaban? Después te voy a contar. Dualde, digamos que hace mucho está con este tema de la intervención y la verdad que ya la Servini está harta de Dualde y creo que nunca va a ser ya... Pero volvamos a otra mujer que es la señora Carrió. Sí. Hubo elecciones en la capital de la UCR. El resultado no le gustó a Carrió, ¿no? No, ahí hay una cosa muy fuerte que es la confirmación en las urnas con la gente que haya concurrido, que no fue mucha, porque en realidad hubo elección en 5 parroquias, en 4, y habrán votado 1000 y pico en cada una, no es mucha gente, pero es el voto de los afiliados, confirmaron sin duda el rechazo del PRO. Ahí se confirmó la línea Lustón o Siglia Jacobiti contra Larreta
Carrió, Suárez Lastra, ganaron muy bien. Perdón, te falta Angelici. Y no, para Angelici arregla arriba. Ah, Pero eso ya es teología eso. ¿Por qué ocurre eso? Yo tengo mi interpretación que no la acepta nadie. Yo creo que el interés de Macri para reelegir en el 2019 está ligado estrechamente a una gran elección en la capital que solo le asegura una alianza con el radicalismo. Por eso lo manda Angelici a arreglar. Ahora se explica por qué en este año no le convenía a Macri que hubiera una alianza con el radicalismo en la ciudad, porque entre Carrió y Lustó sacaban el 65%, 70% de los votos. ahora, ¿Qué Ignacio, pasaba si ocurría eso? Tenías Carrió candidato a presidente. ¿Te parece? Por supuesto, con 65% 70% ganando la lista de diputados. Pero eso es imparable. contrafáctico. ¿Por qué no lo dejaron ser candidato a Lustó en Cambiemos? Dame una explicación. No, a mí nadie me la dio nunca. Y he hablado con todos los que estuvieron en esa área de negocio. Porque no le interesaba, nunca le interesó ni a Macri ni a ¿Por qué? Rodríguez Larreta. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían otro propósito con ellos. ¿Por qué Porque razón? les podía ganar. Porque les Bueno, podía ganar. Pero no ganaba, perdón, no es que gana el radicalismo. Ganaba esta figura que de pronto Sí. era atractiva hasta hace 15 días, ahora ya no lo es. No lo es más, sí. No lo es más, esta cuestión efímera que tiene la política y que lo descubrió ahí. Ellos son de otra índole. Rodríguez Larreta no es una cuestión efímera. No iban a arriesgar los Por votos de la supuesto. ciudad. Yo creo que más es razonable, está en el interés de ellos, no lo critico. Ahora, ¿vos no crees que Macri lo que está jugando ahí es como Perón, que el movimiento de él tiene, como Perón decía, derecha e izquierda, y Macri tiene Carrió y Angelici? No, yo creo que él suma todo. Sabe que todos van Bueno, por eso todos suma. dependen de él y todos van a... Sí, podría ser una analogía, sí. Pero el interés de Carrió es que Macri reelija. Y en última instancia... Y el de Macri también. Claro, pero en última instancia Carrió tiene una racionalidad que hay que entender. No es irracional ni destructiva, es racional. Es exagerada, exuberante, se equivoca a veces cuando ella va en denuncias que después no prosperan. Pero ella tiene una claridad y sabe que con esto no se tiene que enojar, que no va contra ella, no es contra ella. Ahora, a los Silvia y a Angelici les dice lo que quiere y los otros se la tienen que comer. ¿Cómo? Durán Barba, ¿viste las cosas? No, pero Durán Barba le ha respondido. Durán Barba la trató de loca, dijo que es de los locos Adams. Sí, pero tampoco es... cuando ella le dice que se tiñe el pelo, esa cosa no se mete. Bueno, no es tan fácil elude, tampoco la elude. pelearse con una dama. Yo Siempre creo tiene que mucha más memoria que uno. Ella está jugando en el borde. Fíjate, hubo un episodio hace una semana que fue la fiesta de la coalición cívica en el Costa Salguero. Ahí Carrió hizo una demostración de fuerza, de una insolencia, porque tenía una mesa donde estaba Quintana, estaba Marcos Peña, estaba Torello y alguno más. Y estuvo Ernesto Sanz. No estuvo Sanz. Sí, estuvo Ernesto Sanz y habló mal de Sanz apenas Sanz se fue. Yo no lo vi. Yo estuve y no lo vi. Es cierto que yo venía de la cena del Cari, Bueno, que eran los así estás. los apolinos. Estás peor que yo, No, Ignacio. vos sabés que no cené esa noche, pues no dieron de comer, ni en la del Cari, ni en la de Carrió. Tanto que vino uno como a las 12 de la noche y dijo, no comió su resta, no comió. Y yo hice eso, me enojaron. No me enojo, adelgazo. Hizo una exaltación de Monzó, que se había ido, Sí. de Negri, de Massot. Este gobierno lo soñé yo. Este gobierno lo soñé yo. El silencio de la mesa de los CEOs era escandaloso. Creo que es un poco exagerado. Pero ese es el poder que tiene ella. Es la mujer, es la personalidad política más poderosa de la Argentina. Puede decir lo que quiere, pero hacer siempre lo que dice Macri. No. Macri hace lo que ella quiere. No hace ¿Te nada. parece? Sí. Macri es el más talentoso de los muchachos de Carrió. El más eficaz, el más carismático, el que consigue mejor los votos. Para vos, entonces, el éxito de este gobierno, si es que tiene éxito, se produce por la cranioteca de Carrió. No sé si la cranioteca, pero que ella tiene una clarividencia de los políticos con olfato, seguro, Macri también lo tiene. Los políticos son como los poetas. Ven lo que nosotros no vemos. Son proféticos. Ven debajo del agua. Si no, seríamos todos políticos.
Yo creo que esa condición la tienen los políticos que uno ha conocido, la tienen. Que después se equivoquen, que el método no ande, que la táctica no funcione. Eso nos ha pasado. El olfato de Alfonsín, por ejemplo. Alfonsín tenía ahora, pasa que no le funcionaba nada, pero él tenía un gran olfato. Cuando él veía el humor de la sociedad, era extraordinario escucharlo. Ahora, después iba y... Bueno, pero cuando las contingencias internacionales son distintas, por un mejor olfato que tengas, es te cierto, cambia la pero suerte. el político tiene el olfato. También de la Rúa tenía la un gran clarividencia olfato. de los poetas tiene. La clarividencia de los poetas. Y vos que sos doctorado en Mauricio Macri, bueno, por lo menos tú hiciste un curso acelerado sobre Mauricio. No, yo lo sigo, sí, hace muchos años. ¿Viste la declaración? Pero no me quieren, ¿eh? ¿Y qué Este gobierno no me quiere. Vos sos no sos una persona crítica como las que les gusta a ellos. No, Por eso no te yo quieren no soy del ni todo. crítico ni no crítico, pero el libro que hice no les gustó. Ellos son muy maníacos del discurso que ellos quieren escuchar. Bueno, es la naturaleza del poder también, ¿no? Sí. Alfonsín decía que no había que leer los diarios. Y lo que pasa, dice, después que viene Caputo y le traduce Le Monde y le cuenta, Alfonsín habla. Acá me parece que es distinto el traductor que tiene el presidente. Sí. Me parece que Marcos Peña no toca el cello como Caputo tampoco. Pero bueno, hablando de Macri, poco, mucho, saber mucho más que el resto de muchos mortales. ¿Qué es esta frase que dijo que Durán Barba lo hizo sentir feliz consigo mismo porque le hizo ser como es? No, porque Durán Barba dice siempre, y lo dice en sus libros y en sus exposiciones, que la clave de la política del protagonista es que sea auténtico, que sea como él es y no falso. Él dice, Cristina Kirchner se equivoca en la última elección porque deja de ser lo que era, o sea, la mujer estridente del Atril, para ser una vecina que sale por Facebook. Y eso es inauténtico. Él dice que Macri es inauténtico y que Macri tiene que mostrarse tal cual es. En última instancia es una exaltación, porque si Macri llega a ser presidente y le va bien, o él cree que le va bien, es porque está siendo realmente auténtico y dice que Barba le reconoce eso. Ahora, él mismo dice, y por eso se podía discutir un rato con él, que el problema de Macri, ¿cuál era? Vencer el negativo, la sociedad que lo rechazaba, sí, porque era el hijo de Franco, porque era un niño rico, porque era peronista. Porque era de Boca. ¿Para qué hizo? ¿Perdón? ¿Dejó de ser auténtico? Y se transformó, cambió él para que la gente lo perciba mejor. Es cierto que Macri mejoró la marca negativa que lo hundía y le hacía perder elecciones. Eso es verdad, fue una construcción de él. Pero eso es negar también el transcurso del tiempo. Probablemente. Me parece una obviedad del señor Durán Barba, pero... No, eso es lo que él dice, que maquillar a un tipo y disfrazarlo no produce votos. Es más o menos, sí, es medio obvio. Entonces ahora que la señora Cristina se ha acercado a la pintura, tiene el pelo recogido, parece la Evita del 46 con Adelina de Alessi, no, ¿cómo se llamaba la...? Pielina de Alessi. Con Pielina de Alessi. No, pobre se va a enojar Adelina. ¿Qué Cristina sabe, Cristina cree mucho en el marketing. Yo creo que uno de los errores... Y también Durán Barba. Relativamente. Durán Barba le suele ir mal en muchos lugares. Los asesores le van... Pero en la Argentina le va muy bien. Con la señora Vidal le ha ido muy bien. Construyó una... Sí, pero Vidal, acordate que Vidal no era de ella. Vidal, sí, pero en su momento, conflicto con Vidal. Cuando decidió que fuera candidata, fue 100% de él. Sí, pero ella en el momento se le de escrituró Vidal, Macri. Cuando el comienzo de Vidal, él no estaba de acuerdo. Que le ha ido bien, sí, pero a mí me parece que lo que Durán tiene como aporte es una lectura de la realidad social del mundo de hoy que el resto de los políticos no tienen. Es cierto eso. Los tipos que hacen actos, que hacen... Esa idea que tiene Durán Barba, de que lo importante es la conversación, lo que la gente habla por Facebook, es cierto. A los chicos le importa mucho más si su novia se va a quedar embarazada o no, a si va a gobernar Aníbal Ibarra o Macri. Y eso es verdad, porque es la vida. Ahora,
¿Se puede hacer política con eso? Yo creo que ahí está el Mira, punto. no sé si se ¿Cómo, puede hacer ¿Cómo política? metés la mano ahí, sobre ese mundo? ¿Cómo la metés? ¿La metés con internet? ¿La metés desde la televisión? Yo creo que el peronismo atrasa un poco porque tiene una concepción clásica de la política, no mira esas cosas. Y eso han gastado fortunas en internet, pero no lo miran, y creo que esto lo ve bien y lo aporta bien Durán Barba. Y Durán Barba, lo que es evidente y no se lo puede discutir, es ganando elecciones. Y creo No, ¿y que las ese que es su pierde? gran- Bueno, pero en Pero la las pierde. Argentina ha ganado muchas elecciones. Ah, vos lo Y has eso es tenido acá, indiscutible. Durán. Sí, claro que lo he tenido. Es muy divertido hablar. Es muy simpático. No, y es sí. muy interesante hablar, es muy lector. A mí no he estado mucho con él, pero es un tipo del que se aprende. Veo que has traído el libro azul. Esa es una edición de las obras poéticas de Rubén Darío completa que salió en Barcelona bajo mi responsabilidad y te lo he traído para tus regalos, tus rifas. No sé Ahí si está, no sí, sé si bueno, lo rifás. todo junto, nada por plata. Es un libro que salió este año, a comienzo de este año y recién se está distribuyendo en Argentina ahora. Bueno, gran Es merecedor. una parte de otra, de nota y nota y hago estas cosas. Bueno, son muchas cosas que haces. Ignacio, no te pregunté del Papa. ¿Seguís interesado en ese hombre a pesar de no ser presente? Sigo interesado, lo ¿Sí? sigo, sí. Voy a ver un gran lío ahora cuando venga a Chile. ¿Vas a ir? Los mapuches, no. ¿Y llama. Macri irá? No va a ir nadie. Fíjate que estaba hablando con la gente de culto, no va nadie, ni el secretario de culto. ¿Pero no los invitaron los chilenos a Los Macri? chilenos dijeron expresamente que no van a invitar a nadie. Acordate que cuando viajó a Bolivia, que fue creo que Cristina, o bueno, a Cuba, hubo visitas con visitantes. Los chilenos no. Además yo creo que, no sé, yo de acá hasta el domingo si podés decir algo, pero no estoy seguro que gane Piñera. Bueno, eso es otra historia. Con Podés decir lo que quieras cual acá. va a ganar el candidato de Bachelet. Y si hay alguien que no quiere el Papa es a Bachelet. Bachelet es socialista, tiene 3 hijos de 3 distintos maridos, lo desaira cuando puede, y además él está con Evo Morales, él está con Bolivia y la salida al mar. Va a ser un quilombo en el negro, porque además me iba a decir otro día a Santiago de Estrada, ¿sabes cuál es el lío? Encima pasa el Dakar. Pasa el Dakar. Encima el Dakar. Sí. Mientras tanto, a la Argentina no viene, porque si viene, según él cree, va a haber mucho más lío. ¿No es cierto? Muchísimo lío. ¿Sabes a qué se refiere el Papa? A la avenida de Gol con Ilia. Bueno. Usó el peronismo para agraviar la Ilia. Él dice, no quiere que su avenida lo agravie a Macri. Les agradezco, por ahí no hay que hacerle una cama especial como le hicieron a De Gaulle cuando vino, porque en el Hotel Plaza no había una cama para su medida. Gracias, Ignacio, muy gentil por el libro, No, es un mucho gusto más por lo que nos un dijiste, gusto y a ustedes los la veo invitación. el próximo lunes.